Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Capítulo 5, verso 1. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 27 de esta serie. Tema de esta noche, Cristo el Redentor. Cristo el Redentor. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Dice ahí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. En el capítulo 5, hermanos, cambia el centro de atención, que pasa de ser Dios entronizado en el cielo y rodeado por los ancianos y los seres vivientes, y pasamos a otro punto crucial, y es el Cordero. Vamos a dividir este capítulo en 4 partes. Número 1, el rollo sellado. El rollo sellado. Número 2, la búsqueda de quién puede abrirlo. La búsqueda del quién puede abrirlo. Número 3, la visión del Cordero. La visión del Cordero. Y número 4, 3 himnos que hacen referencia a la redención. Voy a repetir. Número 1, el rollo sellado. Número 2, la búsqueda de quién puede abrirlo. Número 3, la visión del Cordero. Y número 4, 3 himnos que hacen referencia a la redención. A lo largo de la historia ha habido muchos pretendientes a tronos terrenales que han procurado conquistar y gobernar el mundo. En la época intertestamentaria surgieron varios pueblos que tuvieron ese tipo de problemas. Uno de ellos fue Grecia. Grecia, que fue el conquistador de los persas con Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llevó su expansión de su reino hasta la India, se dice que enfermó de gravedad de una enfermedad misteriosa. Y al morir Alejandro, el reino de Grecia se dividió en 4 partes, que fueron divididas entre sus 4 generales. Pero el reino de Grecia no perdió en sí su poderío, sino solamente se dividió. Y entre ellos vinieron unos que dominaron sobre Israel. Y ahí fue una toma de poder de uno y otro y otras personas. El primero y más poderoso usurpador fue Satanás, el cual fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. Y este usurpador, hermanos, inspiró a multitud de seres humanos a probar la conquista. Hombres como Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, los emperadores romanos, Atalía de Juno, Gengis Khan, Lenin, Stalin, Hitler, y en el futuro próximo se levantará otro llamado el Anticristo. Todos esos hombres y una multitud de hombres más tienen algo en común: fracasado. Solo uno es digno y tiene el derecho y el poder y la autoridad para gobernar la tierra: el Cordero. Entonces voy a entrar en el capítulo 5. Vemos a Jesucristo, el legítimo gobernador en la tierra, quien se describe a punto de volver para redimir al mundo del pecado. Entonces voy a leer un poco del contexto para entrar ahí. Versículo 10 del capítulo 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Primero Juan vio lo que más le asombró y fue el trono de Dios. Después lo que había alrededor, que muchos adoraban al que estaba sentado en el trono. Pero en medio de toda esa adoración puso más atención al trono y se dio cuenta que algo había allí que él no había observado, y era un libro. Aquí la palabra libro viene de una palabra griega biblión y significa rollo. Esa es la traducción más correcta. No era un libro, porque los libros en ese momento no existían, sino existían los pergaminos, existían los rollos. Entonces era un rollo, como un tipo pergamino que dice que estaba escrito. Eso explica por qué dice estaba escrito por dentro y por fuera. Un rollo, hermanos, era un pedazo grande de papiro o piel de animal enrollada desde los extremos hasta el medio. Voy a decir un poco de contexto histórico para que entendamos esto. Los testamentos romanos eran sellados por 7 sellos, aunque este no era un testamento, podríamos decir lo siguiente. Este tipo de contrato se conocía por el mundo oriente en tiempos antiguos y los romanos lo usaban desde la época de Nerón. Todo el contrato se escribía en las páginas interiores y se sellaba con 7 sellos. Esa era una costumbre romana. Entonces el contenido del contrato se describía brevemente por la parte exterior. Cuando tú tenías un contrato o un testamento, lo enrollaba, todo el testamento estaba en medio de la hoja, y al momento de enrollarlo por fuera traía una breve descripción de lo que contenía eso y para quién iba dirigido. Todo este tipo de transacciones se efectuaba de esta manera. Entre ellas los contratos de matrimonio, también se hacían así, los contratos de alquileres, la liberación de esclavos, las facturas de contratos y de finanzas, todo se manejaba de esa manera. Ahora, en apoyo a esto, había prácticas hebreas que también hacían esto. El documento hebreo que tenía mayor parecido a este rollo era un título de propiedad que se doblaba y se sellaba y que requería de al menos 3 testigos para que así fuese. A mayor número de testigos, mayor era la importancia que se le concedía al documento. Es decir, los sellos eran condiciones que debían cumplirse cuando se leyera un testamento o cuando se diera un título de propiedad. Si los hebreos querían vender una parte de su propiedad, varias cosas o varias cláusulas, como ahora lo conocemos, tenían que cumplirse. No podías tú vender con libertad. Tenían que cumplirse ciertas cláusulas, o en este caso, ciertos sellos que se diesen por terminados para que tú pudieses vender. ¿Ok? En el libro de Jeremías hay un ejemplo de esto, donde se ve la compra de un campo. Vamos a ver Jeremías 32:9. Para que entendamos esto, hermanos, ese rollo que está ahí a la derecha son los juicios que vamos a ver en el capítulo 6. ¿Ok? Pero por eso se nombra quién es digno, o sea, para que entendamos esto. Nadie puede leer el rollo si no hay ciertas condiciones que se cumplan. Por eso nadie es digno, hermanos. Porque nadie cumple los requisitos que ahí se nombran. Jeremías 32:9 dice ahí: compré la heredad de Jamaleel, hijo de mi tío, la cual estaba en Hanatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos, ¿verdad? Así era un rollo de propiedad. Primero se escribía la propiedad, las dimensiones, dónde se encontraba, y después él mismo la sellaba. Pero después
se llevaba a certificar con testigos. Ahora te voy a decir un poco del contexto de este texto para que entiendas. Jeremías les había predicado que Babilonia vendría a conquistarlos y que todo lo que ellos tenían lo perderían. Entonces lo que pensó su primo o su sobrino fue, bueno, si van a venir los babilonios y me van a quitar mi tierra, mejor la vendo. Mejor la vendo porque pues me van a llevar y mi tierra se va a perder. Entonces, de que la pierda yo a que la venda, mejor la vendo. Eso fue lo que él pensó. Entonces, Jeremías se la compró. Esa era una mala compra. ¿Sabes por qué? Porque si vendría la conquista, ¿para qué compras un campo que a la postre vas a perder? Pero eso tenía un significado profético. Dios le dijo que comprara ese campo. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba diciendo indirectamente a Jeremías que su pueblo volvería, que no perderían en sí toda la tierra, o sea, sí se perdería por unos 70 años, pero volverían a esa tierra. Luego dice, versículo 11, tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Vete todo lo que él hizo para comprar una heredad. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Jamalel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que había suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que volverían y harían lo mismo que ahorita estaban haciendo. A eso se refería. El relato que se menciona aquí, hermanos, hace ver proféticamente que el hijo del tío de Jeremías creyó que al invadir Babilonia entonces perdería su campo. Por lo tanto, antes de perderlo, prefiere venderlo. Y Jeremías lo compra por mandato de Dios, dando a entender que el cautiverio no sería para siempre. El libro que Juan vio en la mano de Dios es el título de propiedad de la tierra que le dará a quien es digno. Pero en un documento de propiedad, hermanos, se nombran los detalles de la propiedad, sus límites, sus colindancias. Sin embargo, en el caso de Cristo, no se da descripción de lo que Cristo va a heredar, sino lo que va a hacer con ello. En el título de propiedad no se da lo que va a heredar Cristo, sino cómo lo va a heredar. La palabra redención, hermanos, en la Biblia significa rescate. Los juicios de Dios para la tierra, que después vemos en los capítulos siguientes, sí, muchos diríamos, bueno, es la ira de Dios sobre toda la cosa, sobre todas estas personas que no honran a Dios. Dice que después que aún con todas sus úlceras, con todo lo que sufrían, dice que maldecían a Dios. Hermanos, el que Dios haga ese tipo de juicio sobre la tierra es un rescate que Dios hace a su propiedad. Al abrir el rollo entra en escena lo que será. Lo que será. Anota este verso, Ezequiel 2, 9 y 10. Te lo voy a leer rápidamente. Ezequiel 2, 9 y 10. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Fíjate, Ezequiel vio lo mismo que Juan. Y él pudo leer la breve descripción que había por fuera. ¿Y qué había en ellas? Endechas, lamentaciones y ayes. ¿Por qué crees que hay ese tipo de cosas en este libro? La respuesta es porque la gente no se quiere arrepentir. Cuando una gente no se quiere arrepentir, cuando una gente reniega de creer en Dios o de dejar su pecado, es lamentable, porque ese pecado lo va a matar, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 2, Apocalipsis 5, 2. Seguimos ahí. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí cuando dice un ángel fuerte, se refiere a un ángel que era distinto a lo que él siempre había visto.
y hace pregonar con una voz muy fuerte que todo el mundo escuche. ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Aquí la palabra digno viene de una palabra griega axios, y significa apropiado, significa merecedor. Significa alguien incomparable. Habrá alguno que cumple todos esos requisitos. Mira, vamos a empezar por un punto. Muchos dicen, Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. Yo lo sabía, ¿verdad? Sabes que la pregunta ahí no es ¿por qué?, sino ¿cuándo? La pregunta no es ¿por qué se rebeló?, sino ¿cuándo iba a suceder? Recordemos, hermanos, que las criaturas, aún divinas, son criaturas. No son Dios. Dios no puede pecar. Dios no se equivoca. De Dios no surge el mal. Él es 3 veces santo, pero la criatura no lo es. Entonces la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿cuándo? ¿Cuándo iba a pasar eso? En algún punto de la eternidad eso iba a pasar. Porque son criaturas. Por eso ninguno es digno, hermanos. Porque nadie cumple el primer requisito, que es eterno. Nadie. Por eso nadie es digno. Cuando se pregunta aquí quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, se escucha en todo el universo. ¿Quién es digno? Y ahí entra lo que tú quieras pensar. La del 12 de diciembre, la de los lagos, Santa Cayetana, San Pillín, Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, tus hijos si quieres también, que tú dices que son bien buenos, tus hijas, tu mamá. O sea, tú puedes poner ahí la lista y no hay nadie digno en eso. Porque debemos entender, hermanos, que la criatura nunca será digna y que la criatura ha tratado de gobernar el mundo, pero ningún reino es digno ni es perfecto. Ninguno. Solamente el reino de Cristo lo es. Apocalipsis 5:3 sigue diciendo, y ninguno, ni en el cielo. Aquí el cielo significa ningún ángel, ningún querubín, ni anciano, ni ser viviente es digno. O sea, ¿por qué ellos no son dignos? Porque son criaturas. Para empezar, ¿sabes por qué un hijo hereda al padre? Porque es su sangre. Vamos a ponerlo así, en un punto dado eso igual, porque es su sangre. Como dice, salió de mis lomos y es como parte de mí. Si el libro o el testamento es de Dios, ¿quién es el único que está a su par? Dios mismo. Así que nadie es digno. Nadie es digno. Porque el hombre jamás era Dios. Jamás. Satanás lo intentó, pero Satanás no tiene el 1% de lo que es Dios. Pero te das cuenta por qué tenemos esa imagen de que Satanás es tan poderoso y hace tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque tantas cosas se nos han metido en la mente de pensar que Satanás tiene tanto poder que puede hacer muchas cosas que solamente Dios puede hacer. Y ninguno, dice ahí, ni en el cielo, ni en la tierra. ¿A qué se refiere a la tierra? Ninguna autoridad civil, ni eclesiástica, los reyes, los que hoy dicen que son santos, ¿no? San Juditas y todas esas cosas que tienen allí. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, nadie. Nadie, hermanos. Cuando hablamos también de saber o de abrir el libro, hablamos de quién es digno porque conoce todo.
Nadie, ni los mismos ángeles lo saben todo. No, por eso nadie es digno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquí podemos decir todo lo que son los demonios. ¿Entiende esto? Los demonios no saben el futuro. Bueno, entonces, ¿por qué adivinan? Exactamente, eso se llama adivinar. Adivinar significa dar palabras que sí o no pueden cumplirse. Eso se llama adivinar. Bueno, entonces, ¿por qué se cumplen? Bueno, ahí vamos a un punto psicológico. Si yo te digo, si yo te digo que yo soy bien un profeta de Dios y que yo tengo mucho poder, y yo te digo algo, tú te vas a sugestionar. Tú te vas a sugestionar. Y cualquier cosa que pase piensas que está pasando lo que yo te dije. Así entran muchas personas. O sea, muchas personas se espantan por la apariencia o por las palabras, la forma en que les habla una cierta persona y entran en una sugestión. Entonces piensan que, o sea, nada más están hacia las vivas de que algo les pase de lo que les dijeron y parece que ellos mismos hacen lo que les dijeron. Eso es algo de psicología, hermanos. Por eso se llama adivinar. Los demonios no pueden decirte el futuro. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por decir, con los que juegan la ouija? Porque pasó, yo me enteré que una prima mía jugó la ouija y le pasó. Bueno, te voy a decir otra cosa. Los demonios no saben lo que es el futuro, pero son más inteligentes que tú. Y saben cuando una persona actúa de esta manera, dónde va a terminar. Lo saben. Por eso, cuando te dicen algo es que saben, o sea, ellos sí saben todo tu pasado. Todo lo que has hecho, lo que compraste, lo que no compraste, a quién le mentiste, si mataste, si enterraste, si ocultaste. Ellos lo saben. Saben tus debilidades, lo saben, dónde te pueden pegar y que tú te destruyas. Pero ¿por qué no hacen eso? Porque Dios no lo permite. Pero sin duda Satanás sabe tu debilidad, lo sabe. Sabe con qué andas lidiando, lo sabe. Así que cuando a alguien le dicen, es que te va a pasar esto mañana, es porque ¿qué? También saben en qué caminos andan. Y saben lo que va a ocurrir con ese tipo de conducta que ellos están llevando. Eso es obvio. Y eso no es adivinar o decirte el futuro, es simplemente decirte consecuencias de algo que tú estás haciendo. Entonces, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay alguien digno. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí la palabra destituido significa están lejos de Dios. Eso significa. También la palabra destituidos en el griego significa no pueden alcanzar a Dios. Quiero que te des cuenta de esto, hermano. O sea, la creación es algo que está aquí y Dios está aquí. Por eso cuando el hombre piensa que ordena a Dios es una falta de respeto. Porque Él está aquí y Dios está aquí. O sea, no se puede comparar. No hay punto de comparación. Apocalipsis 5:4, sigue diciendo ahí. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. A ver, la pregunta aquí es que viene es, ¿por qué llora Juan? ¿Cuál es la razón de peso para llorar? A ver, la pregunta es, ¿por qué razón estaba ahí? El 4:1 lo dice. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré. Es decir, te voy a enseñar, te voy a
revelar, que por eso se llama Apocalipsis, descorrer el velo, te voy a revelar lo que va a suceder. Entonces, si estoy allí y nadie puede abrir ese rollo, ¿qué chiste tiene que yo esté aquí? Eso es lo que Juan estaba pasando. O sea, digo, bueno, a ver, si yo estoy aquí, y estoy aquí porque me van a mostrar ciertas cosas, pero no puedo ver nada, entonces, ¿qué chiste tiene esto? Aquí la palabra llorar en el griego significa gemir, significa llorar en silencio. Te voy a decir varios versos donde se utiliza esta palabra griega. La palabra griega es klaio, ¿sí? Klaio. ¿Te acuerdas cuando cuando Jesús lloró sobre Jerusalén? Cuando llegó cerca de la ciudad, dice ahí, al verla, lloró sobre ella y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. ¿Por qué lloró Jesús? Ese es Lucas 19:41. ¿Por qué lloró Jesús ahí? Diciéndole, oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos se te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí la palabra que se repite es conocer. Hermano, es triste ver, pero si una persona o un cristiano no conoce de Dios, es de gran lamento. Es de gran lamento ver a gente que en verdad no conoce a Dios. Eso es de gran lamento, hermano. En serio. Tú te puedes dar cuenta cuando vas a otros lugares. A mí, que hace una semana que Dios me permitió estar en otro lugar predicando, me di cuenta, hermanos, que en verdad esa gente tiene hambre de Dios. Y no conocen mucho de Dios. Y eso provoca tristeza. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna es que conozcan a Dios. O sea, si tú en algún punto no quieres conocer a Dios, eso es triste, es lamentable. ¿Sabes por qué? Porque mi pueblo pereció. Porque le faltó conocimiento. Es decir, una persona, un cristiano que no conoce el tiempo, que es su día de Jesús en su vida, es una persona que tarde o temprano va a perecer. O sea, ¿por qué crees que las personas allá afuera destruyen su vida solas? Una de las razones es porque no conoce a Dios. O sea, ¿tú piensas que una persona que conoce a Dios va a destruir su propia vida? Es ilógico. Porque la palabra de Dios dice que la vida en Dios es de fe y paz en el Espíritu Santo. También la palabra griega, hermanos, se utiliza para el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas de este pasaje? Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ese es clayo. Entonces, ¿cuál es el punto por el cual Juan llora? El punto es falta de conocimiento. Hermano, tú como creyente, hay algo que tú debes de tener, y es esa hambre por Dios. Si tú has perdido el hambre por Dios, de que piensas que ya lo sabes, de que piensas que ya no tiene caso el instituto, que no tiene caso que tengas que venir aquí los jueves porque si no, no puedes servir. Si tú no tienes esa hambre por la palabra de Dios, créeme, un día vas a llorar. Por tu falta de conocimiento. Vas a llorar un día. Por eso Juan lloraba. Juan lloraba porque no podía conocer más de Dios. Es increíble, hermanos, pero hoy la iglesia no llora por eso, llora porque no tiene lo que desea.
pero debemos tener esa hambre de Dios. Fíjate, ¿por qué? ¿Qué pasó cuando Jesús miró a Pedro? Se acordó. Quiere decir que en ese momento se le había olvidado. Se le había olvidado no solamente lo que Jesús le dijo, sino se le había olvidado quién era su maestro y dónde había andado por 3 años de su vida anteriormente. Se le olvidó. Cuando Jesús lo vio de lejos y negó, se acordó. Yo me imagino que Pedro en ese momento le pasó como una película rápida en su mente, ¿no? De imágenes de todo lo que Jesús había hecho por él, los milagros, que le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre. Yo digo que se acordó de todo eso y por eso lloró. Hermanos, debemos tener ese anhelo por conocer más de Dios. Hermanos, todo lo que a lo mejor puedas conocer hoy de la Biblia, lo poco, lo mucho que conozcas, no es todo. No es todo. Hay más. Pero ¿a quién se le da más? Así lo dijo Jesús. Al que toca, ¿qué? Se le abrirá. Y al que busca, si tu hijo te pide un pan, ¿qué le darás? Pan. Dice, no le darás una piedra. O si te pide pescado, ¿le darás una serpiente? No, le darás pescado. Dice, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará el Espíritu Santo a quien Él que... Aquí cuando dice el Espíritu Santo no se refiere a que, Señor, si yo oro porque me des el Espíritu Santo, ¿va a venir el Espíritu Santo aunque no sea salvo? No. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo viene a habitar en aquellos que han nacido de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere ese pasaje? Oye, si tú quieres conocer más de Dios y tú quieres que Dios te revele más, ¿quién es el que nos revela? El Espíritu Santo. O sea, si tú quieres conocer más de Dios, es obvio que Dios te va a dar más. Pero necesitamos tener esa hambre, de modo que digamos gemir. Gemir habla del punto del Salmo 42. Se lee ese salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. ¿Sabes quién escribió ese salmo? Los coreitas. ¿Quién eran los coreitas? Los levitas. Se supone que la tribu que más debía conocer de Dios era la tribu de Leví, porque era la tribu del sacerdocio, ¿o no? O sea, tú dijeras, bueno, soy de la tribu de Zabulón. Bueno, no conoces tanto de Dios porque no te dedicas a eso. Pero la tribu de Leví debía sí o sí dedicarse a eso. Pero fíjate, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Tengo sed de ti. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, y mientras me dicen alrededor, ¿dónde está tu Dios? Dice, y al recordar todas estas cosas, mi alma derramo, oh Padre, que dentro de mí, gemir. Cuando Cristo no está en una nación, hermanos, en una familia, en una congregación, en la vida de una persona, es motivo de llorar. Porque esa vida, esa nación, esa familia, esa congregación está destinada a la muerte. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí vemos a uno de los ancianos actuando, o más bien interactuando con Juan, y le dice una gran noticia, y la gran noticia es que había uno digno. En toda la búsqueda había uno que sí era digno. En todo el universo había uno que sí era digno. Date cuenta, hermanos, quiero que te des cuenta, las películas de Hollywood
siempre sacan en su idea que un Salvador saldrá de chiripa de la humanidad, ¿no? Siempre su pensamiento es así, ¿no? Lo más cercano, ¿no?, a la humanidad es Superman, ¿no? Vino de otro planeta y es como que el Salvador, ¿verdad? Pero date cuenta, en todo ese tipo de dramas de ciencia ficción, donde hay un Salvador, siempre surge de algún punto de la humanidad. Nunca hacen su vista a Dios. O sea, ellos piensan que en algún punto de toda la humanidad uno será digno, pero eso no va a pasar. El único digno es Cristo. Ahora vamos a ver los títulos que se le da y el por qué es digno. Número 1, el león de la tribu de Judá. Este título lo vemos en Génesis capítulo 49, verso 9. Ahí vemos este título. Voy a darle lectura. Génesis 49, verso 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No era quitado el cetro de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. El padre Jacob, aquí en el capítulo 49, profetiza de que de Judá vendría uno. Fíjate, ahí también no existía todavía Israel como nación, no existía. Ahí todavía faltaban unos 600 años antes de que David naciera, o mucho más. Aquí el punto es importante, la palabra Shiloh. Ahí Shiloh es una abreviatura que en esos era del tiempo de Jacob, que es un tiempo muy antiguo, pero se le da la connotación de que Shiloh era la connotación que se le daba a alguien importante. En este caso, Cristo, porque el contexto habla de que el cetro de Judá, ahí cetro, ¿quién tenía un cetro? Un rey. ¿De dónde salió la dinastía del rey? De Judá. David era de Judá. Y por eso dice, no será quitado el cetro de Judá. Esta frase, hermano, nos dice que Cristo, el Cordero, asumirá el carácter de león con relación a Israel. Entonces, Cristo es digno porque Él cumple todos los requisitos. Recordemos que el león ejemplifica el Evangelio de Mateo. Y este Evangelio se enfoca en dar a conocer que Jesucristo es el Mesías prometido. Si tú lees el Evangelio de Mateo, está lleno de para que se cumpla la profecía dicha. Y se nombra la profecía. El Evangelio de Mateo está lleno de esas cosas. Entonces Jesucristo es digno de tomar el trono porque en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento al pie de la letra. Hermanos, eso es impresionante, pero no podría ser obra de la casualidad que muchas de las cosas que Jesús hizo fueran profetizadas 400 o 600 u 800 o 1200 años antes de que Cristo naciese. Eso no puede ser casualidad. O sea, cuando dice Isaías 11:1 que vendría de la Virgen, ¿no? Cuando dice Isaías 53 todos los sufrimientos del Mesías y se cumplieron en Cristo. Cuando dice en Zacarías que dice de Egipto llamé a mi hijo, ¿por qué precisamente Jesús descendió a Egipto? Y de ahí vino. Y hay muchas otras profecías, hermanos. Génesis 3:15, que fue la primera profecía. El que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ese versículo, Génesis 3:15, habla de que de la simiente de la mujer vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente, en este caso el dominio de Satanás,
y que la serpiente le iría en el calcañar. Es decir, le daría una herida, pero no de muerte. Sin embargo, la herida de Jesús hacia la serpiente sería mortal. Eso se predicó de Jesús unos 6,000 años antes. Y se cumplió. O sea, no puede ser casualidad como muchos dicen, es que fue de suerte. No, no creo. Porque más o menos en el transcurso del ministerio de Jesús se cumplieron más de 200 profecías, hermanos. Entonces, ¿cómo es eso posible si dicen que es suerte? Por eso Él es digno. Número 2, la raíz de David. Ese es un título que también se toma del Antiguo Testamento, dice ahí Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Primera, fíjate lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Primero vemos un tronco y de ahí sale una vara. David. Pero dice después, y retoñará de sus raíces. Ahí a lo que está refiriéndose es que el tronco ha sido cortado y la raíz es otra cosa. Ahora te lo voy a explicar. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cristo, como la raíz de David, posee todos los derechos al reino mesiánico. Es decir, el que se tiene que sentar en el trono de Israel es uno de la descendencia de David, porque esa es la descendencia de los reyes. ¿Ok? Isaí, lo voy a explicar porque se dice raíz de David. Isaí fue el padre de David y abuelo de Salomón. 2 reyes donde la gloria de Israel estuvo en su pleno apogeo. Sin embargo, vino una época donde el reino fue dividido y también donde se perdió el reino de Israel. Parece que ese árbol grande fue cortado y echado abajo. Sin embargo, hay una raíz, es decir, eso no se perdió como muchos piensan. Hay uno que tiene derecho a reinar y tomar ese lugar, pero no por unos años, sino para siempre. Por eso se llama la raíz de David. ¿Por qué? Porque a pesar de que a lo mejor esa línea de reinado se ha perdido, la raíz sigue intacta, que es Dios. En un punto dado, hermanos, ¿recuerdas el punto cuando Israel pidió rey? Dios le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, Israel tenía que ser distinto en el punto de que Dios quería reinar sobre ellos. Y por un tiempo así fue. Sin embargo, cuando vinieron los reyes, el problema con los reyes fue que Dios reinaba. Pero el problema fue que los reyes, si eran buenos, seguían el camino de Dios. Si eran malos, no lo hacían. ¿Quién reinaba en Israel cuando David estaba? Dios mismo reinaba, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién reinaba en la época de Manasés? Manasés. Date cuenta, cuando el hombre reina, las cosas van mal. Cuando Dios reina, las cosas van bien. O sea, dado en un punto caso, hermanos, el que reinaba en Israel era Dios, a través de hombres que él puso. Pero por eso él se llama la raíz de David, porque la raíz de todo eso es Cristo. Entonces, hermanos, nadie es digno, solamente Cristo. No solamente por el punto de que Él es Dios, y de que Él tiene toda la sabiduría y todos los atributos divinos que debe tener alguien que va a reinar por mucho tiempo. Un hombre que quiere reinar 1000 años no le alcanza la vida. Hitler quería eso. Alejandro Magno quería eso.
Lenin quería eso, pero ningún hombre va a poder reinar 1000 años. Ninguno. Los reinos pasan, se destruyen, hay golpes de estado. Ningún reino es para siempre. Solamente el reino de Cristo será por 1000 años. ¿Por qué? Porque Él es el único digno. Él es el único digno de tomar el rollo y desatar sus 7 sellos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén.